El cerebro contiene miles de millones de neuronas organizadas en estructuras que coordinan el pensamiento, las emociones, la conducta, el movimiento y las sensaciones. Un sistema complejo de vías de nervios conecta el cerebro con el resto del cuerpo, por lo que la comunicación puede ocurrir en segundos. Luego tenemos los principales componentes del cerebro, que son el encéfalo, que es quien organiza el sistema nervioso central, quien controla y coordina todas las funciones del cuerpo. El cerebelo, que está ubicado en la parte posterior de la cabeza y se encarga de los movimientos del cuerpo. Y el tallo cerebral, quien controla las funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Luego, el cerebro contiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y se divide en 4 lóbulos. Lóbulo frontal controla el razonamiento, el lóbulo parietal controla las sensaciones del contacto, el dolor, y el lóbulo temporal que controla la memoria, el sentido del oído, y por último el lóbulo occipital que controla la visión. ¿Cómo se comunica el cerebro? Se comunica a través de las neuronas. Esta comunicación se produce a través de la sinapsis. ¿Qué vendría a ser la sinapsis? Son los espacios entre las neuronas donde se intercambian señales químicas llamadas neurotransmisores. El principal es GABA, quien calma y relaja nuestra actividad cerebral. La plasticidad cerebral, o también nombrado neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones neuronales a lo largo de la vida para el aprendizaje. Esto sirve para recuperar lesiones cerebrales e implica la formación de nuevas sinapsis, el fortalecimiento de las existentes y en algunos casos hasta logran eliminar conexiones que son inútiles. Este proceso se activa cuando el cerebro recibe, organiza e interpreta la información que llega a través de los sentidos. La combina con información previa, recuerdos y conocimientos almacenados en el cerebro para crear una respuesta significativa. Este tipo de respuestas son como si fuera mover un músculo, a centrar la atención o formar una memoria. El aprendizaje y la memoria se nutren mutuamente. El aprendizaje es la adquisición de habilidades y conocimientos, mientras que la memoria es quien tiene la capacidad de retener, almacenar y recuperar esa información. El aprendizaje no podría ser posible sin la memoria, ya que la información aprendida debe ser almacenada y recuperada para su uso posterior. Los recuerdos del cerebro se organizan en redes de conexiones neuronales que abarcan diferentes áreas cerebrales. El hipocampo se mete en la formación y consolidación de la memoria, mientras que la corteza prefrontal almacena la información a largo plazo, y la sinapsis fortalece o se debilita según la frecuencia de uso, lo que determina la intensidad de la memoria. La toma de decisiones toma varias áreas del cerebro, principalmente la corteza prefrontal, que sirve para la planificación y ejecución, y el hipocampo, que sirve para la memoria y el recuerdo de las experiencias previas. Luego está el sistema límbico, que funciona para el procesamiento emocional, con el hemisferio izquierdo predominando en el pensamiento y el derecho en la intuición. El cuerpo humano tiene funciones automáticas y ritmos biológicos que regulan diversas funciones fisiológicas y comportamientos. Los ritmos biológicos, como los ritmos circadianos, son ciclos de actividad que se repiten a lo largo de un día y regulan funciones como el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y el apetito. Mientras tanto, cuando dormimos, estamos inconscientes, pero las funciones de nuestro cerebro y cuerpo siguen funcionando. El sueño tiene efectos increíblemente amplios en el cerebro y afecta a todo, desde los procesos moleculares hasta la cognición de alto nivel. Se procesa y se consolida la información aprendida durante el día, se eliminan residuos metabólicos y se restauran las conexiones neuronales. Los trastornos neurológicos son un amplio grupo de enfermedades que afectan al sistema nervioso, pudiendo ser causadas por factores genéticos, lesiones, enfermedades degenerativas o infecciones. Los más comunes incluyen enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, trastornos de movimiento, enfermedades del sistema nervioso periférico y trastornos de la columna vertebral. Hay muchos tipos de trastornos mentales que pueden agruparse en categorías como el trastorno de ansiedad, que incluye el trastorno de pánico y las fobias, los trastornos de ánimo, que comprenden la depresión, los trastornos psicóticos, que abarcan la esquizofrenia, y los trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad del autismo. A su vez, hay varias tecnologías para estudiar el cerebro, como la resonancia magnética funcional, mide la actividad cerebral detectando cambios en el flujo sanguíneo, la electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos conectados en el cuero cabelludo, o la interfaz cerebro-computadora, que permite la comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo. Al saber el consumo de oxígeno, el cerebro representa aproximadamente el 20% energético del cuerpo, a pesar de que el cerebro solo es el 2% de su peso. La principal fuente de energía para el cerebro son los carbohidratos y son un verdadero carburante para el cerebro, indispensables para que las neuronas obtengan una dosis de energía y que los impulsos eléctricos sean conducidos.
Para empezar, el mito de que usamos solamente el 10% del cerebro es falso. En realidad, usamos toda la totalidad de nuestro cerebro, aunque nunca se activan todas las áreas al 100%. Como ya vimos, cada parte del cerebro tiene una función específica y contribuye a diferentes aspectos, desde el pensamiento y la memoria hasta las funciones motoras y emocionales. El estrés, tanto a corto como a largo plazo, tiene efectos significativos en el cerebro, afectando su estructura, funciones y el bien emocional. A corto plazo, el estrés activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas que aumentan la alerta y la energía. A largo plazo, el estrés crónico puede causar cambios estructurales en el cerebro, como afectar la memoria y la concentración. El cerebro adulto experimenta cambios con el envejecimiento, incluyendo la pérdida de peso y volumen cerebral, así como la disminución de conexiones neuronales. Esto puede afectar la velocidad de procesamiento de la información, la memoria y otras funciones cognitivas. Aunque el envejecimiento cerebral es un proceso natural, existen factores que pueden influir en su ritmo y gravedad. El cerebro adolescente es un órgano en constante transformación, marcado por un intenso periodo de crecimiento y cambio. Este proceso se caracteriza por la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y modificar sus conexiones en respuesta a la experiencia. Durante la adolescencia, la corteza prefrontal responde de funciones ejecutivas como la toma de decisiones y el control de impulsos. Mientras que la de un niño de 3 años, el cerebro de ellos triplica su tamaño y alcanza el doble de conexiones que tenía un año antes, y así permanece hasta cumplir su primera década. Durante este tiempo, desarrolla 80% de su capacidad cognitiva. La interacción con el entorno, la nutrición y la atención recibida juegan un papel vital en este proceso.